Experiencia Tech. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López en un nuevo capítulo de Experiencia Tech. Como siempre acá en los estudios de Santiago Podcast, estas instalaciones que tú ya conoces a lo largo de estas 3 temporadas, hemos estado grabando acá en Santiago Podcast. Te invito a que te metas ahí a www.santiagopodcast.cl y encuentra el espacio, la agenda y el formato que más se acomoda al proceso de comunicación que estés pensando. Te recuerdo que este capítulo está patrocinado y auspiciado también por Dental Concept Studio. Dental Concept Studio te acompaña en el cambio que siempre has querido. Son especialistas en ortodoncia y cirugía maxilofacial. Recupera tu confianza ahora. Agenda tu cita al +569 6505 2357, +569 6505 2357. En esta temporada que hemos estado viviendo, y de hecho no sé si se enteraron, hace muy poco sucedió la conferencia de Apple donde lanzó el iOS 27 y se estuvo discutiendo acerca de cómo Siri, la tecnología de Google, va a estar corriendo por sobre los sistemas operativos de Apple, poniendo en jaque incluso la propuesta de valor respecto a la privacidad de los datos, dado que va a estar corriendo Google sobre ellos. Va a estar medio extraño eso, y eso nos lleva a una conversación respecto a la capacidad que debiésemos tener para transformar distintos niveles de conocimiento en un impacto real. ¿Cómo somos capaces de transformar ese conocimiento en un aporte real, concreto, a las personas, a las empresas y al país? Y en esa vuelta de tuerca respecto a cómo aportamos, tuvimos una oportunidad de conectarnos con Luis Nilo. Luis Nilo tengo acá bien anotado, es el jefe de propiedad intelectual y transferencia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es quien conoce en primera línea, tanto desde esa universidad como también del mundo académico, como cientos o tal vez miles de investigaciones académicas que se están desarrollando. Algunas de ellas se transforman en oportunidades concretas y si hay un proceso de transferencia tanto a las empresas como al país, y un ciento o miles de otras se pierden. Vamos a estar hablando de aquello y cuál es la palanca que hace la diferencia para que sea un proceso exitoso de otro. Les quiero contar que Luis, aparte de ser el jefe de propiedad intelectual, es profesor de biología y posee un magíster en gestión de innovación tecnológica y de innovación en la Adolfo Ibáñez, y además tiene especializaciones en propiedad intelectual y transferencia tecnológica tanto acá en Chile como en el extranjero. De hecho, tiene un dato curioso. En realidad no es curioso ya para los que han pasado por Experiencia Tech. Fue este año reconocido por su contribución en todos los procesos de transferencia tecnológica a través de los proyectos que estaban desarrollados en la UAI por sus pares, no solo en la universidad, sino es parte del país. Es un reconocido más que viene a este espacio a conversar con nosotros en Experiencia Tech. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Mauricio, gracias por la invitación y feliz de contarte un poco lo que hacemos en temas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica, cómo los gestores tecnológicos tratamos de movilizar desde la investigación hacia el mercado los desarrollos que se generan en las universidades. Así que feliz de contarte todo eso que hacemos, no solamente en la Adolfo Ibáñez, donde trabajo, sino que en todas las otras universidades que tienen unidades de transferencia tecnológica. Buenísimo. Yo soy un ferviente admirador de aquellos que están generando conocimiento y cómo dejamos de descentralizarnos o cómo nos descentralizamos del conocimiento y la gestión de tecnología más del norte hacia el sur, sino las capacidades que podemos desarrollar en esta propia región. Luis, cuéntame, ¿cómo surge en ti, cómo es esta transición de, tú eres profesor de biología de origen, ¿cierto? Sí. A meterte en temas de transferencia tecnológica? Sí, es un camino súper largo. A ver, yo nací en San Antonio, en Llolleo, hice el colegio allá, primero a cuarto medio, y me tuve que mover, como mucha gente en San Antonio, a estudiar afuera, normalmente Santiago o Valparaíso. Yo me fui a Valparaíso, a la Católica de Valparaíso, y ahí estudié pedagogía en biología y ciencias naturales entre el año 98 y hice un grupo de amigos que hasta ahora los tengo, que son profesores, algunos trabajan en colegios, otros en otras universidades. Y el deseo quizás de ese grupo era cómo nosotros podemos transformar la educación. Ya justo de esos años
había salido la primera reforma educacional que había sido presidente Frei, y estaba en ese proceso de que los colegios ahora iban a tener clase todo el día, porque Te antes, ¿te recuerdo, sí. acuerdas que era media jornada? Y era como esa motivación a que la educación pudiera transformar el país. Siempre yo creo que la he tenido y creo que es una de las cosas que me marcan al principio como profesor. Sin embargo, al correr del tiempo, haciendo clases en colegio, también tuve la oportunidad de participar en la universidad, en la Católica de Valparaíso, de trabajar en un laboratorio de investigación. En ese laboratorio, que era el Laboratorio de Genética e Inmunología Molecular, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto muy de el área técnica. Yo estaba encargado de, como biólogo, como profesor de biología o como conociendo técnicas de biología celular y molecular, de hacer algunos experimentos, ¿ya? Y en ese tiempo el director del laboratorio, en algún momento empezamos a trabajar y a presentar proyectos, Fondef, Corfo, y seguimos avanzando y seguí trabajando en ese laboratorio y hubo un momento en que había un resultado de investigación que el profe pregunta y dice, oye, esto a lo mejor hay que protegerlo. Y me dice, ¿por qué no te encargas tú de ver si esto se puede patentar o de qué forma se protege? So, era el año ya 2008, 10 años después de haber entrado a la universidad, y empecé a investigar qué es lo que eran las patentes, cómo se protegía un resultado de investigación, y me empecé a conectar con distintos estudios de abogados para poder entender cómo se protegía esto. Empecé a hacer un par de cursos por aquí y por allá, y empecé a incursionar mucho más en el tema de propiedad intelectual y empecé a entender que los resultados de investigación que nosotros teníamos en el laboratorio se podían proteger de alguna forma. Y esa proteger de alguna forma, cuando empecé a hacer cursos, me di cuenta que una patente que antes se veía, o por lo menos yo lo veía desde el laboratorio como el culmine de un proceso de investigación, era ni siquiera la mitad del camino, era como un tercio, porque quedaba todo el proceso de cómo llevar esa tecnología a que efectivamente alguien la ocupara. O que una empresa la ocupara, que una persona la ocupara, etc. Y ahí entonces seguí investigando y estudiando y me cambié de trabajar del laboratorio a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Católica del Paraíso. No solamente ahora atender el laboratorio donde trabajaba, desde los temas de propiedad intelectual, sino que a atender a todos los otros académicos de distintas facultades y escuelas de la universidad para identificar esos resultados de investigación y llevarlos a proteger y pensar en el modelo de negocio para que eso llegara a mercado. Y ahí el año 2014 me llamaron desde la Adolfo preguntando si acaso me interesaría tomar un desafío que era también desde la universidad, en ese tiempo desde la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, empezar a promover la generación de resultados de investigación que pudieran ser protegibles y transferibles, y por lo tanto llegué ahí a la facultad con ese mismo objetivo que ya había hecho en el laboratorio. Conversar con los profesores, saber qué estaban investigando, ver qué es lo que tenían de esos resultados, cómo apoyarlos quizás a levantar fondos públicos y o privados y obtener patentes o derechos de autor y llevarlos a que se pudieran comercializar. Cranearnos cómo podía ser un buen modelo de negocio, pensar si acaso ellos querían licenciar la tecnología o querían formar un spin-off o empresa de base tecnológica. Y así empecé a trabajar en la Facultad de Ingeniería y el año 2021, también asociado a los procesos de acreditación, desde la facultad pasé a la Vicerrectoría Académica de Investigación, donde ahora tengo el rol de jefe de Propiedad Intelectual y Transferencia y ayudo a todos los académicos de la universidad, también a los emprendedores de la universidad, a
identificar resultados de investigación, ver cómo se pueden proteger, evaluar cómo se podrían transferir. Así que ese es como el camino largo de Está cómo llegué. buenísimo, ¿ah? Sí, que es un súper buen camino, porque además es necesario, dado el tiempo que toma el desarrollo del conocimiento. Uno está acostumbrado, bueno, a propósito de lo que conté de Tim Cook, es como está acostumbrado que las empresas de un año para otro sorprendan, hagan una nueva actualización, Claro. saquen un nuevo dispositivo, ya tú sabes todo lo que has comprado, pero en la universidad y o en el mundo académico esto tiene un tiempo distinto, las cosas Claro. no son así de rápido. ¿Cuánto tiempo en promedio toma encontrar una oportunidad? Ni siquiera desarrollarla, porque esa es otra conversación. Mira, encontrar oportunidad yo creo que es más fácil, es más rápido. Ya los académicos, como buenos investigadores, tienen esto de poder identificar problemas, tienen la facilidad para identificar dónde algo existe una brecha de conocimiento, existe un gap de información y por lo tanto ellos son buenos en este mapeo de poder identificar dónde existe un problema. El problema de ese problema es que tú, para generar una solución y que llegue finalmente a mercado, que es lo que se llama en la jerga de transferencia el push technology, es decir, desde la investigación hacia el mercado, toma mucho tiempo. Son temas que tienes que validar muchas cosas, tienes que hacer muchas pruebas, tienes que hacer prototipos, tienes que finalmente encontrar una empresa que quiera adoptar esa tecnología. Y eso es lo que toma tiempo. O sea, generar ideas de proyectos o generar ideas de investigación, tomando lo que pasa en el entorno, no es tan complicado. Lo que sí es más complicado es avanzar con ese desarrollo y que efectivamente llegue a mercado y llegue a que alguien lo ocupe. Porque sin los académicos y académicas, normalmente ellos están en la academia y lo están ahí porque quieren hacer investigación. Y por lo tanto, quizás muchos de sus incentivos son tener publicaciones y poder compartir con sus pares en congresos o en las publicaciones los papers que realizan. Sin embargo, del universo de académicos es un grupo menor el que se arriesga a decir, esto va a salir del paper y va a llegar a mercado o voy a hacer los esfuerzos para que una empresa se interese en él. ¿Ya? ¿Y cuál es la palanca, el gatillador del paper a la transferencia? Primero es la motivación del académico o académica y a investigadores. Es decir, que efectivamente no vean el paper como lo último. Como ¿sí? un fin en sí mismo. Claro. Sí. Es súper, quizás todavía no están los incentivos necesarios para que los académicos que realizan investigaciones que pueden desarrollar resultados tecnológicos que la industria los pueda ocupar, quizás todavía no están los incentivos tan buenos para que digan, sí, ahora me voy a cambiar. ¿Ya? Porque históricamente, y esto pasa en Chile y en muchos países, el académico se evalúa por básicamente la contribución en paper que hace. Y son pocos los indicadores o KPIs que te evalúan, por ejemplo, por vinculación con la industria, por patentes transferidas. A veces te evalúan por solicitud de patentes, que es un poco, yo encuentro como negativo, porque al final, si te evalúan solamente por solicitar patentes, los investigadores pueden llegar a pensar de que pueden patentar cualquier cosa. Y eso no es tan así. Entonces, las patentes necesitan cierto requisito de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Por lo tanto, también se vuelve un incentivo medio perverso cuando te dicen, no, te vamos a premiar por patentes que solicitas. ¿Ya? ¿Qué gatilla que un paper pase a algo que sea transferible? Está en la motivación del académico, pero también está detrás el equipo de gestión que ese académico pueda tener, no solamente sus estudiantes que lo puedan acompañar, sino también dentro de las universidades o centros de investigación, cómo los equipos de apoyo, de gestión, permiten que ese tránsito desde la investigación más fundamental a la investigación aplicada y a la transferencia sea
no tan difícil, porque al final cuesta mucho a veces efectivamente avanzar desde la investigación fundamental a la investigación que alguna empresa la quiere ocupar, porque al igual que los emprendimientos, las tecnologías van a tener un valle a la muerte. Hay proyectos que son súper interesantes, pero la implementación en la industria es extremadamente cara y ninguna empresa va a estar disponible a pagar más eventualmente por un desarrollo nuevo, aun cuando le genere una ventaja competitiva. Entonces, en ese valle de la muerte se tienen que buscar alternativas que sean costo efectivas, que permitan que las industrias finalmente se interesen por ese resultado. Seguro, porque hay una diferencia entonces entre todo este proceso de investigación con lo que nosotros llamamos innovar, ¿no? Tienen ritmos distintos, contenidos distintos, modelos distintos. Sí. O sea, la definición clásica o lo que uno ocupa de innovación es que innovar es cuando un producto llega al mercado y alguien lo compra. Así como, claro. A ver si alguien vio valor y no estuvo dispuesto a pagar por ello. Claro, tú adquirió valor, estoy dispuesto a pagar, hay una disposición al pago. Ahí es cuando se generan innovaciones, cuando alguien efectivamente lo ocupa. Cuando tú dices, estás haciendo innovaciones, pero nadie la está ocupando, son resultados de investigación o son algunas cosas nuevas, novedosas, pero no necesariamente innovaciones. Entonces, llegar a que una investigación se genere o termine en innovación, que efectivamente llegue a mercado, no sé, será o quizás en Chile estamos más bajos, no tengo el número exacto, pero será un 10%. Sí, igual bajo, igual sí, es bajo. Sí. Igual requiere mucha inversión, requiere como un lenguaje común que les permita a todos los actores entender de qué estamos hablando. Claro. Cuéntanos, Luis, así súper concreto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de transferencia tecnológica? Que algo que se investiga en una universidad, efectivamente lo podamos estar ocupando, por ejemplo, en esta mesa, que la persona que nos está escuchando en su casa lo pueda estar ocupando. Ya, por ejemplo, hay una otra vez un amigo, un súper buen amigo, me mostró, le había comprado unas zapatillas a su hijo que habían sido hechas en Japón, y la zapatilla tenía en la caja que decía desarrollada tras años de investigación en el laboratorio del doctor, no me acuerdo el nombre, en proceso de transferencia tecnológica. O sea, la caja ya informaba que había sido el producto que tenía en la casa, era producto de un proceso de transferencia tecnológica. O sea, si tú piensas tener Wi-Fi, es generar, primero, cómo se genera Internet, cómo la investigación que está detrás, y cómo se genera después el Wi-Fi para tener en la casa. Ese es un producto que se genera desde la investigación y que toma años. Lo mismo que estamos viendo ahora con los temas de inteligencia artificial. No es que aparecieron así el 2022 de un día para otro. No. Son años de investigación. Yo no sé, cuando entré a la universidad o incluso antes, escuchaba hablar de esto de las redes neuronales, escuchaba hablar de los temas de inteligencia artificial y se veía como súper lejano en películas, se veía, no sé, esta película IA, ¿te acuerdas? Recuerdo. ¿Sí? Como muy, muy lejano y ahora todo el mundo ocupa inteligencia artificial para redactar correos, para hacer informes, pero ese es un proceso larguísimo, sí. 10, 15, 20 años. Tú me hiciste una pregunta recién, ¿cuánto tiempo? Los proyectos que nosotros hemos logrado transferir, si yo sumo todas las inversiones que se han hecho, tanto con fondos públicos, con fondos privados, con fondos propios de la universidad, 10, 12 años en que efectivamente se estén generando desarrollos que la gente los pueda estar ocupando. No es de un día para otro. Exacto. ¿Ya? Y eso es lo que tú decías, es súper importante. A veces, quizás porque faltan interlocutores que conozcan ambos mundos, nos pasa a la universidad, yo hablando del mundo de la universidad, que cuando nos queremos acercar a una empresa, por ejemplo, la empresa busca resultados que ya estén disponibles en el mercado. Y nosotros como universidades generamos resultados, pero no tenemos en nuestro, vamos a decir, haciendo bien KPI, pero no tenemos dentro de la universidad estructuras para generar negocios como una empresa. Entonces, el proceso de transferencia
él desde la universidad, para que llegue al mercado, necesita interlocutores que entiendan que la universidad genera desarrollos que alguien, una empresa, un interesado, un grupo de emprendedores, quiera tomar ese desarrollo y avanzar o continuar con ese desarrollo para que finalmente se genere algo que una empresa lo compre o lo adquiera, qué sé yo. Porque son muy pocos casos en los cuales desde la universidad efectivamente sale algo que la empresa directamente lo ocupa. Hay, en ese tránsito está desde la investigación fundamental, como los Fondesit, donde los investigadores pueden, con la libertad de cátedra, pueden investigar lo que ellos estimen conveniente, y de ahí nosotros vamos haciendo algunas especies de filtros, sin que sean filtros a la investigación, pero con aquellos resultados de investigación que pueden ser eventualmente más prometedores para que una empresa lo pueda ocupar, ¿ya? Entonces, ese proceso, que es el proceso de scouting tecnológico, lo que hace es que tú vas buscando cuáles resultados de investigación, de todas las investigaciones que se hacen en la universidad, tienen un cierto potencial. Y ese cierto potencial tiene metodologías. No es como al dedo y veo por dónde está apuntando el aire, aunque algunas veces sí tenemos que investigar, y no es necesariamente ¿cómo decirlo?, de guata, de que creo que esta tecnología, algunas veces sí pasa de que uno dice, le tengo fe, pero es que cuando uno se enamora de un proyecto, sí, claro, como que le pone más ganas, pero en el proceso de llevar desde la investigación hacia el mercado, son varios procesos, varios años, bastante inversión, tanto del Estado como privada. Y ahí yo creo que, y con esto por ejemplo, cuando se dice que en lo que se invierte en I+D en relación al PIB, que estamos bajo 0,3, 0,27%, comparado con otros países que 2%, 1,7% o más incluso, y donde el que más invierte es el Estado, porque las empresas no invierten, quizá ese es un tema que tenemos que tratar y hacernos responsables de decir, ya, ¿qué yo hago como universidad para que una empresa pueda entender que para que la tecnología llegue al mercado necesitamos ciertos conectores, validadores, personas interesadas en la empresa que quieran escuchar lo que tenemos como universidad y no únicamente aparezcan para la foto? Así como pasa muchas veces que hay empresas que dicen, estamos haciendo procesos de innovación abierta porque este es como trending topic y está ahí como que suena harto y suena bien, pero después de que tienes ese resultado o que tienes ese resultado de ese proceso de innovación abierta, ¿cómo te haces responsable efectivamente en construir para que esa tecnología la adquiera la empresa y pueda llegar al mercado? Son procesos largos, costosos, pero se tienen que generar las voluntades de ambas partes para que finalmente llegue al mercado. Seguro, y tener lo que comentamos, esta suerte de equilibrio en la comunicación para que empecemos a hablar el mismo lenguaje, que si en un lugar estamos hablando desde KPI y en el otro lado estamos hablando acerca de publicaciones que en algún momento crucen. El método científico es necesario para poder ir validando las distintas soluciones, y en el negocio las velocidades y el ritmo es distinto. Entonces hay que ser capaz de, sí, como de cruzar adecuadamente eso, sobre todo el interés que puedan tener algunas industrias. En tu opinión, lo que has visto, ¿qué industrias son las que están más abiertas a este proceso de transferencia con la universidad? Bueno, las farmacéuticas tienen como más, voy a decirlo, como aversión al riesgo de salir a buscar. Piensa tú que una farmacéutica para buscar una molécula puede probar miles de moléculas, sí, antes de que salga un medicamento al mercado, y a veces el medicamento cuando sale al mercado están en las pruebas finales, se dan cuenta que no sirven para lo que habían pensado. Imagina, hay medicamentos que, no me acuerdo cómo se llama,
un medicamento que se había pensado para la presión arterial y se dieron cuenta que salía más pelo y ahora se ocupa para hacer crecer pelo. No me acuerdo cómo se llama, pero lo venden. No, tampoco, no. Todavía no entramos con tu pelo. Minoxidil, si no me equivoco. Ok. No me acuerdo si es la marca o el principio activo. Pero piensa cosas de ese estilo. O sea, como... Entonces, la farmacéutica es la como más... voy a decir adversa al riesgo, aun cuando sí también ellos tienen barreras para poder, no barreras, sino que también procesos para poder tomar tecnologías. O sea, nosotros muchas veces nos llegan, por ejemplo, solicitudes de empresas que andan buscando desarrollos tecnológicos para el Alzheimer, para enfermedades mentales, etcétera. Entonces, son un poquito más abiertas. Y hay empresas que son más tradicionales y yo creo que quizá, como tú dices, como estos interlocutores, quizá un problema que tenemos en Chile es que no creemos en las tecnologías que se desarrollan en Chile. Lo digo con responsabilidad. No todas, pero muchas veces pasa que una empresa chilena no adquiere una tecnología creada en Chile porque prefiere una tecnología que viene de afuera. Y eso le hace súper mal a los desarrollos tecnológicos en Chile. Siempre se habla que Chile tiene que dejar de ser un país extractivista, etcétera, pero como dice una amiga, Silvana Becerra, una vez hizo una publicación al diario, que es cierto, nosotros somos un país extractivista, porque tenemos varios recursos naturales, pero también se ha desarrollado tecnología para que esa extracción sea más eficiente, ¿ya? Si el problema está en que qué empresas quieren ocupar esa tecnología. La empresa minera, si bien es cierto, hay empresas mineras que tratan de hacer inversión para traer tecnología, yo creo que se quedan bien atrás en hacer más inversión en I+D para poder efectivamente traer tecnología desde el mercado. Es cierto, y te decía hace un rato, la brecha que hay entre lo que hay en una universidad y lo que una empresa minera quiere, que quiere que esté probada porque un día de no producción es pérdida para el país, para la empresa, pero existen algunos puentes, o como en términos biológicos, vasos comunicantes que te permiten generar resultados desde la investigación a que lleguen a la empresa, pero desde el otro lado tienen que estar disponibles y entender que son procesos de investigación y desarrollo, donde todavía hay riesgo, donde no hay certidumbre 100% científica, ¿no? Hay cierto riesgo que no funciones. Cuando uno está en un laboratorio pipeteando, por ejemplo, yo que trabajaba en un laboratorio de biología molecular, uno hacía una extracción de RNA y uno miraba un tubito y se veía como una puntita de un puntito, algo blanco, y uno decía, ahí hay RNA. Y tú después lo resuspendías y cuantificabas el RNA que había, pero tú no veías nada, entonces había como harta fe. Sí. Ahí hay RNA, puedo amplificar algunos genes, puedo hacer algunas cosas con esto, pero había veces que los experimentos, y sobre todo a mí, por eso no seguí trabajando como biólogo, no me resultaban, era como difícil. Y es un poco quizás que cuando tú dices los tiempos, el hacer ciencia toma tiempo, el hacer ciencia buena y de calidad como se hace en Chile toma tiempo. Y eso también tiene que entenderlo desde el otro lado, porque cuando tú generas una unidad de innovación, por ejemplo, en una empresa, o una unidad de investigación y desarrollo, y le pides KPI de productividad, sin entender que el proceso de investigación toma tiempo, no esperes un resultado de crecimiento al otro día. Seguro. Como que todo va a tomar tiempo. Entonces, las empresas que toman ese riesgo de decir vamos a generar una unidad de investigación y desarrollo, unidades de innovación, son empresas que ojalá entiendan que no es por estar en la moda, sino que efectivamente es para que exista, como decía un profe del máster de innovación, que exista un útero, que exista un espacio seguro donde tú seas capaz de innovar sin estar preocupado de que te puedan echar al otro día porque no lograste el KPI. Seguro. Pero sí, siempre teniendo esta, entre comillas, presión de que tienes que lograr algo que sea, que llegue al mercado, que la gente la pueda ocupar.
Sí, es el equilibrio sensato entre la velocidad que requiere el negocio para mantenerse competitivo y el conocimiento y el tiempo que necesita la academia para desarrollar el conocimiento. Claro. Pero igual hay casos de éxito. Ustedes desarrollaron tienen un caso de éxito muy bueno en una minera. Cuéntanos un poco de eso. Tenemos varios casos de éxito. Eso, cuéntanos de uno. Sí, hay dos casos, puedo quizás tener un tercero, pero de los que me gustan más. Dentro de estos procesos de investigación había un par de académicos de la universidad que ellos, en sus funciones académicas, estaban desarrollando, y ellos mismos lo dicen, casi que como un juego académico, era como desarrollando algo para poder enseñar las clases de pre y posgrado, doctorado, un algoritmo que permitía la planificación óptima o mejorada de la extracción en minas a rajo abierto, ¿ya? Yo soy biólogo, entonces como que meterme a este tema me costó un poco entender desde el punto de vista más bien de la gestión tecnológica, pero estos académicos tenían este algoritmo que si tú te imaginas como antes como era Chuquicamata, que ahora está en profundidad, pero que si tú te vas imaginando, la mina tenía ciertos lugares donde se iban explotando y esos puntos de explotación, que llaman pit, si no me equivoco, no pueden ser al azar, como decir, hoy voy a partir por aquí y terminar en el otro lado, sino que tienen que tener una planificación previa de acuerdo a la ley del mineral, de acuerdo a qué tal va a salir ese concentrado eventualmente, pensando en minas de cobre, por dónde me conviene partir. Me conviene partir de sur a norte, de este a oeste, de arriba hacia abajo. Entonces, los académicos, con los datos que tenían de las minas con respecto a ciertas lecturas, generaron este algoritmo. Y desde un punto de vista como académico, a ellos les resultaba de que tenían mejor planificación con respecto a los puntos de extracción que los software tradicionales o lo que un consultor con experiencia le podía decir, parte por aquí, parte de sur a norte, en vez de norte a sur. Y un día, diciembre del 2015, estos académicos, yo ya estaba trabajando en la Adolfo, me invitan a su oficina temprano, como a las 8:30 de la mañana, me acuerdo porque llegar a Peñalolén sí. Se demora uno. Y llegamos y conversamos y uno de los académicos me dice, mira, nosotros tenemos esto, a nosotros nos interesaría, no nos interesa formar una empresa, a nosotros nos interesaría que alguien lo ocupara y tenemos una empresa interesada en Australia. Hemos ido a conversar a algunas empresas mineras chilenas, pero no han mostrado interés, pero hay una empresa australiana que desarrolla software que nos citó y estaba interesada en conocer más allá de la solución. Y los habían invitado a Estados Unidos, porque en Estados Unidos había otra universidad que estaba también interesada en conocer, desde el punto de vista académico, conocer un poco más de este desarrollo. Y bueno, los académicos tuvimos una conversación previa, ya, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? ¿Quieren hacer un emprendimiento o quieren licenciar? No, los académicos me dijeron, de hecho hay otro podcast que está grabado que dice, no, si nosotros queríamos, no, esto que lo ocupe cualquiera o que lo ocupe una empresa. Ellos querían licenciar la tecnología. Para quizás los que no conocen el término licenciamiento, es cuando, imagínate que tú tienes una casa y la quieres arrendar. Básicamente eso es licenciar, es entregar en arriendo un activo de propiedad intelectual, que en este caso, para que sea activo, tiene que estar protegido. Entonces tenían este algoritmo que se protege por la ley de derecho de autor como software, y teníamos este resultado que fueron a Estados Unidos a presentarlo y la empresa australiana dijo, me interesa, puedo invertir cierta cantidad que eran como 50 millones de pesos, y nosotros dijimos, con esos 50 millones de pesos nos sirve para presentar un FONDEF, donde íbamos a levantar 170 millones de pesos, si es que lo adjudicamos. Lo bueno es que vinimos con la carta de esta empresa australiana, lo adjudicamos al FONDEF. ¿Ya? Y durante 24 meses se avanzó en el desarrollo de la tecnología como software para que eventualmente cualquier empresa lo pudiera ocupar, o empresa que hiciera planificación minera, pero
esta empresa, que era la empresa australiana, era nuestro licenciatario preferente o inicial. Entonces, siempre en estos procesos de transferencia tú tienes que tener a alguien que efectivamente esté al otro lado de la mesa y te diga, me gusta la tecnología, pero yo le haría estos cambios. Y eso es súper importante, de que los académicos fueron súper receptivos en hacerle caso a la empresa, de decir, por esta vía no va, va por esta otra, porque también la curiosidad académica te puede llegar a investigar otras veces o resolver problemas que ya estaban, preguntas de investigación que quedaron atrás sin avanzar hacia el desarrollo tecnológico. Entonces hubo una súper buena relación entre lo que la empresa pedía con lo que los investigadores querían desarrollar. Fueron avanzando, terminados esos 24 meses de ese proyecto, la empresa australiana dijo, oye, me interesa y les voy a seguir invirtiendo, creo que fueron algo así como otros $100,000, porque quiero la tecnología esté disponible en el mercado en septiembre del 2020. Y esto era enero del 2019. Entonces se le entregó los recursos de la empresa australiana y los académicos trabajaron súper fuerte en terminar de desarrollar eso. Y en septiembre del 2020 el producto salió a mercado como un agregado del software general. O sea, imagínate que la empresa tiene distintos software y un software en particular es de planificación minera que es con tecnología chilena. Y lo chistoso es que nosotros es una licencia que le dimos a esta empresa australiana. La empresa australiana tiene clientes en todo el mundo y entramos a Chile a través de la empresa australiana. ¿Sí? Es que la industria minera australiana es demasiado fuerte. Son actores muy innovadores, además. Claro, yo una vez un profesor de minería, si no me equivoco, me dijo, Australia, de cada $100 de producción de mineral que sacan, $80 está relacionado con desarrollos tecnológicos. Sí. Y si uno lo piensa, en los grandes números de la minería, y para esta empresa le salió súper barato el software. Súper barato. Pero ¿cuánto aprendimos? Ese es el punto. Porque es como que nos damos un pequeño salto de escala y de conocimiento, porque a partir de ahí hay otra frontera. Claro, imagínate que ese software se está ocupando en distintos países a través de la empresa australiana. Los investigadores después, también esta parte después que ellos licenciaron a la empresa australiana, quedaron y se armamos nosotros una empresa. Y entonces fueron también uno de los primeros spin-off. Ellos sufrieron harto en la formación del spin-off porque habían cosas como institución que aprender, cuál era el mecanismo efectivo de poder hacer transferencia, cuáles eran los pasos que tenían que hacer, si acaso la universidad iba o no involucrarse en el emprendimiento como spin-off. De hecho, ayer en el Congreso se aprobó la ley de transferencia que va a facilitar en algunos aspectos la formación de empresas de base científica tecnológica. Y esto permite que estos investigadores, o lo que nosotros hicimos, que estos investigadores formaran su propia empresa y a partir de esa empresa ellos le prestan servicio a la empresa australiana, pero también venden asesoría. Y los dos dejaron la academia, los dos están abocados a su emprendimiento y es un caso de éxito que a mí me gusta porque es ese tipo de académico que nosotros estamos interesados en buscar, en ese tipo de académico que ve más allá de la producción. O sea, ellos siguen haciendo papers, o sea, siguen publicando, pero siguen publicando desde, si no me equivoco, desde la empresa. No están afiliados a universidades, por lo que tengo entendido. Por lo tanto, esas publicaciones efectivamente tienen un trasfondo de que se está utilizando alguien. O sea, no lo está usando una persona como tú y como yo, sino que lo está usando la minera, pero igual es tecnología chilena que está en el mercado mundial. De todas formas, y lo que me lleva a una conversación, lo hablamos alguna vez en pasillo, tiene que ver con propiedad intelectual. Este es un caso donde efectivamente hay que tener distintos resguardos para construir una buena estrategia de propiedad intelectual que garantice que el conocimiento se proteja de cara a la universidad, de cara a los investigadores y que eventualmente me asegure una posibilidad de explotación en tiempo determinado. Entonces acá mi consulta es inmediata. ¿Qué hace un emprendedor o qué hace un grupo académico o cuáles son las primeras consultas que debe resolver para plantearse una
estrategia de propiedad intelectual al desarrollo tecnológico que están pensando o a la investigación en la que están comenzando? Mira, como te dije, cuando yo partí el 2008 se sabía, o sea, no es que se supiera poco, lo que pasa es que la accesibilidad a este tipo de conocimiento era más de nicho, mucho más de nicho que lo que es ahora, ¿ya? Los distintos gobiernos, desde Piñera 1 en adelante, han hecho esfuerzos para que los temas de propiedad intelectual, innovación y transferencia tecnológica sea más que un tema de un gobierno, sea un tema de Estado. Y esto, lo bueno es que hemos logrado, y cuando digo hemos, porque nosotros el año 2011, y digo nosotros porque con varios colegas de otra oficina de transferencia, formamos la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, que es una organización sin fines de lucro formada por personas que tienen este objetivo, tienen esta visión más a largo plazo, así como mis compañeros de universidad que soñábamos con cambiar la educación. La Red de Gestores Tecnológicos son personas como yo, como tú también, que tienen este sueño de que desde Chile efectivamente se puede generar tecnologías que lleguen al mercado y que nos saquen ya no estamos en el subdesarrollo, pero que nos avancen hacia un país desarrollado con el conocimiento que se genera en la universidad, o con la empresa. Como que nosotros tenemos una cantidad de doctores que se van todos los años a hacer su doctorado, vuelven, y esos doctores que vuelven, lo ideal es que eventualmente se transformen en emprendedores de base científica tecnológica. Y como te digo, entonces esta disposición o disponibilidad de información en temas de propiedad intelectual ha mejorado mucho los últimos 16 años, desde el 2010 en adelante, porque ahora, por ejemplo, todas las universidades o la mayoría de las universidades tienen unidades de transferencia tecnológica, algunas financiadas por ANID, otras financiadas por la misma universidad, otras básicamente alguien en la universidad que se encarga de los temas de propiedad intelectual. Y entonces los mecanismos de protección de los resultados de investigación se tienen que evaluar en su mérito inicialmente. Antes pasaba que todo por un proyecto a veces ponían como resultado una patente, y no todo es patente. Exacto. Entonces, uno de los cambios que hemos hecho es que se establezcan como definir la estrategia de protección. Porque si tú eres un emprendedor y tienes o estás desarrollando un software y ese software está inserto en una máquina y ese software es indivisible de esa máquina, eventualmente eso puede ser protegido como patente de invención, porque tiene un software, pero tiene una máquina que es de forma indivisible. Es como, yo no puedo ocupar la máquina sin el software y el software sin la máquina. Sin embargo, si tienes solamente el software y el software puede ocuparse en cualquier máquina, la vía de protección esa es por derecho de autor, porque los softwares se protegen por la vía del derecho de autor, así como obra literaria, artística, etc. Por el día de las patentes se protegen los resultados que pueden ser productos o procedimientos que tienen, como dije hace un rato, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Entonces, cuando un emprendedor se acerca, más que pensar cómo voy y protejo por patente, y eso como no todo es patentable, eso no todo tiene que ser patentable, porque también hay formas de protección como el secreto industrial. Hay que pensar en la estrategia más adecuada de protección que también responda al bolsillo de ese emprendedor. O sea, cuando un emprendedor se acerca y dice, no, es que yo quiero patentar en todo el mundo, ya, pero en Chile solamente, si tú tuvieras que requerir, o si bien es cierto, se puede hacer por la vía directa. Yo podría ir a INAPI y proteger yo mismo eventualmente una patente, pero hay que después defender esa patente. Si tú quieres hacer que la patente efectivamente te la concedan, tienes que invertir. Ya tienes que, no sé, 3,5 y 5 millones de pesos eventualmente. Pero si tú quieres ir a otros países, también tienes que invertir esa misma cantidad, 5.000 a 7.000 dólares en mantención de tasa. Entonces el costo es muy alto cuando tú dices, me voy a casar con una patente. Y como te dije al principio, la patente pasa a ser un tercio del camino, si lo importante después viene el modelo de negocio, el mecanismo de transferencia. Entonces, quizás mi consejo es, piensen de forma más estructural
muy asociado al modelo de negocio, cuál es la forma ideal de proteger. Porque algo, por ejemplo, si hay personas que quieren patentar, pero después nos damos cuenta de que no es patentable, es mejor que lo guarden como un secreto industrial, que es una forma de protección. Pero ese secreto industrial podría estar asociado a una marca comercial o un derecho de autor. Entonces, los mecanismos de protección son diversos. La ley permite varios mecanismos. Lo importante es que ese mecanismo de protección esté relacionado con tu propuesta de valor, con tu modelo de negocio y que efectivamente te sirva, ¿ya? O sea, cuando tú vas a un inversionista y te pregunta cómo está protegido, si no lo tienes por patente, yo creo que no debería ser como un problema. Es ideal. Se dice que la patente es la forma más perfecta de proteger. Sin embargo, creo que hay otros mecanismos. Entonces, no se casen nunca con las patentes, vean otros mecanismos. Las marcas comerciales son súper fáciles o relativamente fáciles de obtener y generan mucho valor. O sea, yo siempre digo a los estudiantes de la universidad, cuando se acercan a ver estrategias de protección, piensa tú que hay celulares de una marca que se quemaron en un avión, pero nadie dejó de comprar esos celulares porque la marca es muy fuerte y ese era un modelo de celular que estaba protegido también por una marca. Entonces, a veces piensa como las marcas, como por ejemplo, aquí se va a caer el carnet, pero ponte tú, Bayer, lo que es Bayer es bueno, ¿sí? ¿Ya? Pero cuando tú, cayó definitivamente el carnet. claro, pero cuando tú vas, por ejemplo, a la farmacia, ya que ahora hay pero tú vas y compras aspirina, no compras ácido acetil salicílico. Exacto. ¿Cachai? Entonces, como que ese reconocimiento de marca es tan bueno porque permite dar credibilidad a tu producto. ¿Ya? Entonces, como aquí estoy pasando aviso gratis a Bayer, pero ese tipo de estrategia uno tiene que pensar cuando piensa en propiedad intelectual. Cuando, por ejemplo, hay marcas como la Gatorade, por ejemplo, que tiene además una patente de invención que caducó hace mucho tiempo, pero la Gatorade sigue generando réditos a la universidad que creó la Gatorade. Eso es como, ya, diseñaste una buena estrategia de protección, porque no solamente te quedaste con la patente, sino que con la marca comercial y todos los otros atributos que puede tener un contrato de licencia. ¿Ya? O sea, te puedo yo licenciar la patente y la marca, pero yo me reservo el derecho de, por ejemplo, si tú quieres sacar poleras Gatorade, yo me guardo ese derecho. Entonces, un contrato de licencia tú lo puedes manejar y no entregar todo al tercero como cerrando los ojos y decir ya que le vaya bien, sino que igual tú puedes reservar ciertos derechos. Y entonces, a tu pregunta y cerrando, los mecanismos de protección intelectual tienen que estar muy relacionados con el modelo de negocio y tienen que estar vinculados a que tú efectivamente le saques valor a esa protección y no proteger únicamente por proteger. Extraordinario, Luis. Luis, te pasaste. De hecho, estoy viendo la hora y se nos pasó rápido. volando. Es como que te puse play y Luis habla. Sí. Luis, es increíble la historia tuya y todo lo que estás contribuyendo desde este espacio en la Adolfo, pero también al país respecto a todo el proceso de transformación tecnológica, de transferencia y cómo vamos contribuyendo para que este país sea un poco más desarrollado. Sí. Gracias por eso. Gracias por venir a Experiencia Gracias Tech. por la invitación. Y sí, yo quiero dejar a quienes escuchan que conozcan, si están en una universidad, conozcan quienes están en su oficina de transferencia tecnológica, a los que son empresas que busquen en las páginas web oficina de transferencia y licenciamiento u oficina de transferencia tecnológica. En las distintas universidades siempre va a haber un colega de la oficina que los va a atender. Y si quieren ser parte también de la red de gestores tecnológicos, ser parte de este ecosistema de innovación de personas que esperan que el país crezca, es una red de personas. Pueden encontrar grandes amigos, pueden encontrar personas que piensan igual que uno, de que yo estoy aquí para hacer algo y no únicamente para esperar que el del lado lo haga. Como, ese es uno de los motivos que últimamente he estado pensando, que para que las cosas pasen, yo tengo que estar seguro de que yo lo quiero hacer. Yo quiero que pase algo. No puedo esperar que el del lado lo haga. Yo creo que uno llega a un momento que dice, no puedo esperar que el del lado haga lo que yo estoy esperando, sino que yo tengo que mover. Y esa es la invitación quizá a todos.
Gracias, Luis. La invitación está hecha. Ya tú sabes, acá en Experiencia Tech creemos en que el trabajo colaborativo amplifica las capacidades y los resultados de tu solución, pero además tu compromiso para transformar este país también le va a dar un boost que necesita para que sucedan las cosas más rápido. Y la invitación, como decía Luis, ya está. Si eres una empresa o un emprendedor, busca el área de transferencia tecnológica en la universidad y conecta. Si eres un estudiante y quieres empezar un proceso de innovación o de emprendimiento, busca también. Si estás en la ODFO, busca a Luis. Si estás en la Chile o en la Católica, busca a Luis que esté más cerca de ti. Nos vemos. Experiencia Tech.